Buenos días primeramente a todos, todas. Vamos a comenzar con el bloque 3, lo que era sistema de costeo y específicamente costos productivos. En sí vamos a empezar por sistemas digamos, por costos productivos específicamente, como para poder recordar primeramente la diferencia entre costos fijos, costos variables, los sistemas de inventario y después vamos a ir a lo que tiene que ver con sistema de costeo propiamente, que vamos a ver sistema de costeo directo y sistema de costeo integral. Ustedes tienen en el aula, yo voy a ir al slide, pero ustedes tienen en el aula el slide que dice costos productivos. Vamos a empezar por ese ir, digamos, realizando toda la clase y los vamos a ir relacionando, que ya estoy, lo vamos a ir relacionando con lo que ustedes tienen en sus proyectos de negocios que tienen que realizar. Primeramente vamos a recordar lo que tiene que ver con la teoría de la producción, que nosotros habíamos visto cuando vimos factores productivos específicamente, que una empresa podía tener un producto muy similar o compartir un mercado, pero que esté realizado mediante un proceso productivo diferente. ¿Cuál era la diferencia o en qué consistía que hayan elegido sistemas productivos diferentes? Tenía que ver con la inversión que podía realizar el productor, aquel que tenía la posibilidad de indudablemente poder incorporar en el proceso productivo mayor inversión y poder acceder a una tecnología más de avanzada, aquellos que a lo mejor no tenían esa posibilidad de inversión y necesitaban hacer a lo mejor un proceso con mayor uso intensivo de mano de obra. Pero muchas veces, más allá del tema de inversión también tiene que ver con qué tipo de producto quiero realizar. Si quiero hacer un producto que sea de diseños exclusivos, pocas unidades para un nicho de mercado, es muy factible que realice procesos no tan mecanizados, no tan de producción en serie. En cambio, si quiero realizar pulóveres que tengan uno, dos o tres modelos, pero que utilicen la misma maquinaria y el proceso productivo a nivel, digamos, sistemas lineales, bueno, indudablemente voy a necesitar mayor uso de maquinaria y voy a realizar ese tipo de proceso más mecanizado y en donde voy a sacar gran cantidad de volúmenes de producción. Es una decisión, digamos, de quien esté a cargo de la estrategia de la empresa y va a depender entonces también del conocimiento del mercado y hacia dónde quiere, digamos, apuntar, qué tipo de producto quiere realizar. Entonces, una vez que tenemos en cuenta eso, nosotros, esto ya lo vimos también, pero para recordar, las etapas de producción pasaban por, en sí, dos etapas. Esta tercera ya era una etapa que nosotros no íbamos a querer, digamos, transitar, sino que teníamos que tomar decisiones anteriores. En la etapa uno es la etapa donde la empresa, se puede decir, si ponemos a pensar en sus proyectos, donde la empresa comienza a producir, es decir, comienza a tener los primeros, también, dinámica del mercado, es decir, empiezan a tener los primeros contactos con los clientes lo empiezan a conocer, la empresa tiene un ciclo de vida muy chico, digamos, dentro del mercado, por lo cual han adquirido las maquinarias, pero realizan poca cantidad de producción, poca utilización de ese factor fijo que son las máquinas. Por lo cual, nosotros que tenemos en los ejes de etapas productivas, por un lado tenemos la cantidad de producto obtenido, pero en el eje X tenemos las horas hombres. L, acuérdense en que era trabajo. Las horas hombres, que es lo variable que va a ir, eh, digamos, variando a medida que va avanzando la empresa, pero que después íbamos a tener como constante, en este caso el slide pone la tierra, es decir, el lugar, la ubicación, pero podemos poner como constante la maquinaria, la compramos y tenemos una máquina o dos máquinas y esa es la que vamos a producir, y el galpón, metros cuadrados, que sería ese factor tierra, que ya o alquilamos o lo hemos adquirido, pero no lo vamos a estar cambiando, digamos, en el transcurso de X tiempo, por lo menos a lo mejor 4 o 5 años. En cambio, las horas hombre es algo que vamos a ir adquiriendo, variando, vamos a tener a lo mejor primero un solo turno, a lo mejor después agregamos horas extras o un turno alternativo, de acuerdo a cómo sea el tipo de producto, y vamos a ir variándolo, ¿m? A medida que vamos avanzando en la posibilidad de poder colocar productos, es decir, de poder vender y por ende fabricar. Entonces, al principio, todo factor variable que se va incorporando a ese factor fijo, va a tener una productividad. Acá acuérdense en que la producción media habla de la productividad, la producción marginal habla de cómo varía la producción total, es la derivada de la producción total, por lo cual al principio va a tener un rendimiento creciente, vemos que van creciendo ambas. La producción marginal va a llegar a un máximo que tiene que ver con el punto de inflexión de la producción total, donde continúa creciendo, vemos, la producción total, pero a una menor avance, una menor aceleración, un menor rendimiento. Es decir, continúa en forma creciente, pero cambió el rendimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que seguimos agregando factor variable a un mismo factor fijo, este factor fijo se va, digamos, cada vez combinando con mayor cantidad de factor variable y va siendo utilizado en su mayor capacidad, hasta llegar a un punto en donde el factor fijo, que es este, ya está utilizado a su máxima potencialidad. Ya no existe posibilidad de seguir incorporándole horas hombres, materias primas a esa máquina que ya está en su máxima capacidad técnica de producción. Por lo cual acá, antes de este punto, hay un tablero de control en el área productiva que dice, bueno, si queremos seguir produciendo,
tenemos que incorporar otra máquina, porque si no vamos a tener que tercerizar la producción si no invertimos en la compra de una máquina. Por lo cual, la etapa 3 es una etapa donde ninguna empresa quiere producir, porque estaríamos teniendo, la producción total empezaría a bajar porque la producción marginal ya es negativa. Cada vez que agrego horas hombres, me generan costos improductivos, es decir, estoy teniendo producciones totales negativas, por lo cual no es conveniente, digamos, producir. En esta etapa ya tendríamos que haber invertido. Entonces, ¿cuál es la etapa en la que mejor se combinan los factores productivos, tanto el factor trabajo como el factor tierra en metros cuadrados, como el factor maquinaria? Donde mejor se combinan es en la etapa 2, donde la producción marginal es, decreciente, pero positiva, no negativa. Acá está decreciendo, pero positiva. Por eso la producción total continúa creciendo, pero en menos aceleración. Esta es la etapa en la etapa 2, en donde un productor querría estar produciendo. La etapa uno la tenemos que pasar todos, pero es una etapa donde estamos subutilizando, recuerden que lo habíamos visto, los factores fijos. La máquina está siendo utilizada en mucha menor posibilidad de su capacidad productiva. Y en esta etapa, indudablemente, ya la máquina no existe posibilidad de seguir utilizándolo y si se la sigue forzando, va a haber constantemente paradas de máquina porque por reparaciones. ¿Por qué? Porque está a su máxima posibilidad. Y lo mismo si fuera el factor tierra, el galpón, ya no hay lugar para poder estoquear la materia prima o estoquear los productos en procesos y si lo realizamos, seguramente va a haber posibilidad de roturas, posibilidad de mayores desperdicios, que eso también implica costos. Entonces, estas eran las etapas productivas. ¿Cuál es lo que, digamos, tenemos que estar pensando siempre? Siempre habíamos dicho que pensábamos en la eficiencia técnica que se pueda realizar, ¿no? Con el mejor material, la mejor posibilidad para lograr el producto, pero con una eficiencia económica, es decir, la combinación de factores que no solo me permitan producirlo, sino que lo hagan a un menor costo. Es decir, acá dice que permita producir al más bajo costo posible por unidad. Bueno, ahí estaríamos en la eficiencia económica. Cuando hablamos de capacidad instalada, y en los proyectos de ustedes dice capacidad instalada, me dice, bueno, si yo tengo que hacer un proyecto de 5 años y para eso adquiero máquinas, adquiero personal que lo voy a utilizar X cantidad de horas, hombres van a estar aportando al proceso, si voy a comprar materia prima, bueno, ¿cuánto es lo máximo que puedo producir? ¿Cuánto es lo máximo que voy a poder lograr producir en 5 años? Son los proyectos de ustedes. Entonces, como el proyecto por una cuestión, digamos, de la cátedra, impide que se hagan reinversiones antes de esos 5 años, ustedes tienen que pensar en el proyecto que van a utilizar factor fijo que va a ser utilizado cada vez en un 20%, 30%, 50%, hasta llegar a casi su máxima capacidad instalada en el transcurso de esos 5 años. Entonces, con esas máquinas, con esos metros cuadrados de galpón, con lo que utilicen y las horas hombres aplicadas, tenemos que indudablemente decir, bueno, tengo como máximo de capacidad instalada 10.000 toneladas mensuales. Bueno, la anualizamos, todos los procesos en el proyecto está anualizado, por lo cual se pone esa información anualizada y podemos sacar cuál es la máxima capacidad instalada. En el primer año a lo mejor utilizaremos un 25%, estamos en la etapa uno. Después vamos a ir a utilizar un 50, 60, 70%, vamos a ir pasando esa etapa 2. Y vamos a ir llegando al límite justo de donde va a estar empezando la etapa 3. Nosotros la etapa 3 no la vamos a estar sobrepasando en el proyecto, porque no vamos a estar realizando nuevas inversiones. Por otro lado, ¿qué es el nivel de producción? Bueno, el nivel de producción me está diciendo, si tengo que analizar manteniendo el nivel óptimo de producción, me está diciendo cuál es la del costo medio mínimo. Nosotros vamos a ver que el costo medio incluye costo fijo y costo variable por unidad de producto. Bueno, la que me da la posibilidad de producir a un menor costo por unidad. Eso se le llama el óptimo o el nivel óptimo de producción, ¿no? Eh, Cuando hablamos nivel de producción, es hacer un corte y decir, bueno, hoy 12 de mayo en la fábrica, qué nivel se ha producido desde el 1 de mayo, desde el 2 de mayo hasta el 12. Bueno, ese es el nivel que hemos alcanzado de capacidad instalada hasta este momento. O lo podemos sacar un nivel de producción en los primeros 5 meses del año, según lo que quiera analizar. Bueno, ¿cuánto es lo que hemos producido en los primeros 5 meses del año? Bueno, y ahí saco el nivel de producción. ¿Cómo hacer un corte? ¿Qué son los costos productivos? Bueno, para poder realizar un producto necesito, lógicamente, comenzar realizando determinadas compras. Compras de materias primas, compras de materiales, compras de insumos para a lo mejor el envase. Esos son al principio gastos que van a ingresar. Va a salir, digamos, dinero para pagar a ese proveedor. Nosotros lo vimos en contabilidad. Y a partir de que estas compras de materias primas, que fueron a stock de materias primas, estas compras de envases o de packaging, estas compras de lubricantes para mejor para las máquinas, bueno, todos esos materiales necesarios para poder realizar una producción, por ejemplo, de este.
de esta carterita, indudablemente vamos a tener que incorporarla. Primero se le dice que son gastos. ¿Por qué? Porque indudablemente tengo que pagar al proveedor, pero después forman parte de mi activo corriente. En el momento en que, por ejemplo, la tela o la tinta con la cual se realizó o el cierre que forma parte de este estuche se incorpora en el proceso productivo, eso se comienza a llamar costo. Es decir, se convierte un gasto en un costo en el momento en que incurre en el proceso productivo, en el momento en que lo saco del stock y lo incorporo en el proceso. Eh, ¿Qué es lo que compone el costo? ¿O qué es lo que más vamos a ver? Ahí dice costos fijos y costos variables. Esto es elemental, es decir, ¿qué necesito para realizar este estuche? ¿No? Bueno, necesito primeramente tener un lugar donde pueda hacer el proceso y a lo mejor entonces ese lugar lo alquilo. Bueno, eso es un costo fijo. ¿Por qué? Porque yo tengo que alquilar el lugar, el galpón, y voy a tener que pagar mensualmente ese alquiler, independientemente de si yo produjo una carterita o si todavía no produje ninguna, porque todavía no, digamos, comenzó a operar la empresa. Nada más lo que hizo fue instalar las máquinas y alquilar el galpón, pero todavía no comenzó a producir. Y a lo mejor y pago lo mismo que si hago 100 unidades o 10.000 unidades. Es decir, los costos fijos son costos que son independientes de las cantidades producidas. No están relacionados con las cantidades producidas. Ven que dice, son aquellos en que necesariamente se tienen que incurrir al iniciar sus operaciones. Se definen como costos fijos, pero en el corto plazo. Necesito ese galpón, necesito a lo mejor un seguro contra incendio, independientemente de la cantidad que produzca, el costo va a ser el mismo. Los costos variables sí van a estar variando, como dice la palabra, a medida que aumente la cantidad producida. ¿Por qué? Porque yo incorporé el cierre, un cierre. Cada sobre tiene un cierre. Si yo voy a hacer 10.000 sobres, tengo 10.000 cierres. Van a ir unidos a las cantidades producidas. Lo mismo la cantidad de metros cuadrados o centímetros cuadrados por unidad de producto, de tela. Lo mismo la utilización del hilo para coser. Bueno, todo lo que tenga que ver con los costos que forman parte de materias primas o la cantidad de horas hombres que implican hacer un producto, un sobre, y las horas hombres que tuve que aplicar si yo produje en el día 100 sobres. ¿Cuántas horas hombres llevaron a producir 100 unidades? Por lo cual, los costos variables van a variar en relación a el nivel de producción, las cantidades producidas. Eso primordialmente. Costos fijos independientes de las cantidades producidas, costos variables varían con las cantidades producidas. ¿Qué son los costos totales? La sumatoria de los dos. Los costos fijos, ven que no están relacionados con la producción. En el eje X tengo producciones que van aumentando. El costo fijo es igual. El alquiler, para hacer un ejemplo, lo tengo en 1.000.000 de pesos. Y va a ser exactamente igual, produzca 100, produzca 20, produzca 10.000 unidades. Los costos variables, indudablemente, van a comenzar en el cero. A medida que empiezo a producir, van a ir aumentando. Acá ven que tienen una forma, que ahora después la vamos a ver bien, pero bueno, costos variables totales tienen una parte que es, va a aumentar, después se va a mesetar y después van a aumentar exponencialmente. Ahora lo vamos a ir viendo a medida que vamos pensando, lo separo de este gráfico de costos fijos y variables totales, porque acá están totales y eso lo explicamos mejor por unidad de producto. Los costos totales van a llevar la forma de los costos variables, pero van a comenzar en el piso de los costos fijos, es decir, que es la sumatoria de los dos. ¿Qué es lo que vamos a hablar o cuál es lo que vamos a ir a analizar? Siempre los costos medios, que serían los costos por unidad de producto. Que hablamos de costos fijos medios, es agarrar el costo fijo total dividido la cantidad producida. Los costos variables medios, exactamente el mismo tratamiento, y los costos medios tengo los fijos y los variables unitarios. Acá dice costo fijo total más costo variable total dividido la producción total. Y después tenemos los costos marginales, que así como vimos utilidad marginal y vimos, digamos, ingresos marginales, bueno, los costos marginales es cómo varía el costo total ante la variación de una unidad más de factor variable, por lo cual me va a estar mostrando matemáticamente la derivada del costo total, el costo marginal. Acá ven que dice variación del costo total ante la variación de la producción, es decir, cuánto varía un producto, hago uno, hago dos, hago dos, hago 200, cómo va variando. Bueno, costos medios. Y acá es donde vamos a ir viendo. Los costos fijos, vamos primero por esto. Los costos fijos, claro, vimos que eran constantes a nivel totales, pero a medida que vamos produciendo, yo el alquiler pago 1.000.000 de pesos, supónganse en el mes. Cuando la empresa está produciendo pocas unidades, la imputación, es decir, el impacto que tiene el costo del alquiler por unidad de producto es muy alto, porque yo acá tengo 1.000.000, pero tengo 2 unidades producidas, por lo cual, lógicamente, que el impacto va a ser enorme por unidad de producto. Cuando hablamos de costo fijo medio, va a ser 500.000 pesos por producto, es muy, muy elevado. A medida que vamos aumentando las cantidades producidas, el costo fijo medio por unidad de producto cada vez tiene un impacto menor. Entonces, ¿qué implica esto? Que a medida que avanzamos en las cantidades producidas, los costos fijos medios se pueden ir distribuyendo mejor por unidad de producto. Es decir, van a ir bajando el impacto por unidad de producto.
Los costos variables, en cambio, van a tener primero una cuestión decreciente, van a estar en un punto que, si bien tienen un punto mínimo, hay un amesetamiento y después comienzan a elevar su nivel. Hasta acá, que nosotros vemos que empieza a elevar su nivel, estamos hablando que son todos procesos que a la empresa vamos a ir viendo que le sirve. A medida que vamos viendo que el costo variable medio empieza a subir, tenemos que estar pensando cuáles pueden ser las circunstancias que están llevando a que esos costos variables comiencen a aumentar. Y vamos a ver que tiene que ver con eso que anteriormente vimos, con el uso de la capacidad instalada y las etapas productivas. ¿M? A medida que vamos avanzando en factores variables a un mismo factor fijo, los factores fijos se van saturando. Entonces comienzan a haber problemas de mayores desperdicios, mayores scrap. La maquinaria hay que a lo mejor realizarle recambios de partes porque se desgastan. Eso lleva a paradas de producción y por ende el tiempo, horas hombres que se tarda en realizar unidades de productos entre los desperdicios y lo que tiene que ver con paradas va a aumentar cada vez más. Indudablemente, porque eso se traduce, esas paradas de máquina, donde los trabajadores tienen que dejar de producir, esos desperdicios, esos scraps que se hacen por el proceso, por esa, digamos, a cuestión defectuosa que está teniendo la máquina, o esas mermas, que no es lo mismo, que es a lo mejor pérdidas que se tienen por estar estoqueando un producto en un lugar donde ya no están cómodamente estoqueados porque se necesita mayor espacio de estanterías y entonces están mal alojados y se caen, se rompen y se genera mayor tipo de desperdicio. Por lo cual los costos variables empiezan a aumentar. Ahí estaríamos hablando que tenemos que analizar la ampliación de la fábrica, invertir en ampliación. Los costos medios que tendrían los variables y los fijos por unidad de producto sería el costo total dividido las cantidades producidas. Como habíamos visto anteriormente, trae indudablemente el formato digamos, las formas de los costos variables, pero lógicamente en un piso, ven, parte de un piso que tendría que ver con el costo fijo, contiene el costo fijo. El costo marginal va a acortar a los costos variables medios y costos medios en su punto mínimo siempre. Cada vez que vamos a ir viendo el costo marginal, estos dos puntos, después vamos a ver que se llaman puntos de nivelación y puntos de cierre. Es decir, acá me estaría diciendo la cantidades que tengo que producir para tener mi costo unitario mínimo. Acá estamos hablando que tienen tanto los fijos como variables. Ese óptimo de producción que anteriormente vimos en los slides, bueno, estaría siendo este punto, donde es el nivel de producción, las Q que necesito producir para producir al mínimo costo. Acá está hablando el mínimo costo, pero solo de los variables. Los fijos acá no lo está contemplando en este punto. Es el mínimo de los costos variables. Acá están contemplando absolutamente todos los costos. Este sería el óptimo, nivel óptimo. Muy bien. ¿Para qué sirve calcular los costos? Primero, como base, digamos, base el pasa o no pasa, de fijar precios de venta para poder establecer políticas de comercialización. Bueno, necesito saber cuánto sale, digamos, el costo por unidad de producto para poder saber cuál es el margen de ganancias que quiero tener por cada producto y ver, lógicamente, si el mercado convalida eso y si puedo llegar a vender a ese precio. Y en base a eso, establecer políticas de comercialización implicaría qué puedo vender a nivel vendedores, digamos, propios, canal propio de comercialización, donde yo llego a mi cliente a través de mi propia fuerza de venta, o voy a tercerizar eso, es decir, va a haber un distribuidor que vaya a vender a los diferentes clientes. Si es así, tengo que saber cuál es el porcentaje que le voy a dar al distribuidor para que él haga el esfuerzo de llegar a los clientes. Entonces necesito poder saber cuáles son las márgenes de ganancias que tengo y cuál es la mejor posibilidad de llegada al cliente que voy a utilizar. Facilitar toma de decisiones. ¿Toma de decisiones en qué sentido? Necesito poder saber los costos para poder saber también hasta cómo organizo el proceso productivo. ¿Por qué? Porque hay veces en que me conviene producir más de un producto, que a lo mejor tengo mayor margen de ganancia y que puedo colocar mejor en el mercado, por lo cual voy a utilizar las máquinas en mayor cantidad de horas del día para producir ese producto. Es decir, tomo esa decisión de cómo organizo la producción en base a las líneas de producto que la empresa tiene, o tomar las decisiones de discontinuar un producto específicamente, tomar decisiones de analizar si hay que invertir en factores fijos, es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos de una empresa. Si yo no tengo la base de costos de cuánto es lo que me está generando las diferentes operaciones, cuáles son los gastos, los costos que tienen las diferentes operaciones, yo no puedo tomar decisiones sobre incorporar horas hombres, o si hago un segundo turno, o si compro una máquina porque esta ya está generándome mayor paradas de máquina que lo que realmente conviene. Entonces analizaré si me conviene la inversión. Es decir, de alguna manera tomar decisiones. Permitir la evaluación de inventarios. ¿Qué implica esto? Permitir saber cuánto tengo
en unidades monetarias en el stock. Es decir, valuar es poder cotizar ese stock de alguna manera, decir, bueno, en stock de materia prima tengo X cantidad de unidades monetarias. Más allá de tener analizado en unidades físicas, necesito poder analizarlo en unidades monetarias. Nosotros vimos contabilidad y cuando hablamos del balance en el activo, cuando hablamos de materias primas, bienes de cambio, ¿no? Que estarían ahí los productos terminados o semielaborados, no se dicen por unidades físicas, es unidades monetarias con las que hay que analizar. Entonces, valuar esos inventarios y controlar la eficiencia de la operación, contribuir el planeamiento, control y gestión de la empresa. Es decir, planificar, controlar. Si estoy analizando los costos y puedo llegar a ver que en determinado momento los costos suben, empezar a buscar cuáles pueden ser las causas. Si las causas están en que se necesita mayor, tenemos personal nuevo y hay que hacerle capacitación, o si la causa está en que tenemos máquinas muy obsoletas, es decir, buscaremos cuáles son los por qué. Pero para eso necesitamos tener una base de costos y gestionar la empresa en general, es decir, el control y la gestión van de la mano con la toma de decisión. ¿Cuáles pueden ser o cómo separamos los costos? Según en cómo se imputan, nosotros anterior vemos según costos fijos y variables. Bueno, según cómo se imputan, es decir, cómo se incorporan al producto que estoy analizando, van a ser costos directos o costos indirectos. Vamos a ver. Si vamos al caso que estábamos con este estuche, con este monedero de tela, bueno, los costos directos son los que se pueden visualizar directamente en el producto. Por ejemplo, el cierre, por ejemplo, la tela, por ejemplo, digamos, el hilo con el que estamos cosiendo. Adentro tiene como una cuestión de impermeable, también voy a tener esa tela impermeable incorporada. Y lógicamente esto se necesitó, para realizar esto, se necesitaron personas que aplicaron horas hombres, ¿no? Bueno, todo eso, y también voy a necesitar horas máquinas, porque esto seguramente utilicé una o dos máquinas, ¿no? Para cortar la tela, para coserlo, por lo cual indudablemente las horas máquinas que también estuvieron aplicadas al producto. Por lo cual, todo eso son los costos directos, los que los puedo relacionar directamente con el producto. Entonces, ¿qué dice acá? Aquellos cuya incidencia monetaria en un producto o una orden de trabajo pueden establecerse con precisión. Acá puedo saber con precisión lo que está relacionado con este producto. Los costos indirectos, ¿m? Lógicamente los tenemos que distribuir por unidad de producto, pero no lo podemos identificar de manera directa, como dice ahí, por lo cual necesitamos tener una manera de poder distribuirlos, ¿m? Para aplicarlos dentro del producto. Por ejemplo, ahí dice seguros, el alquiler, el seguro, los lubricantes. Si yo tengo dos unidades de producto, supónganse que la empresa realiza este y otro tipo de estuche, acá no tengo justo nada que tenga que ver con tela, pero supónganse que realiza un estuche de otro tamaño, el triple de este o el doble de este, ¿no? Son dos líneas de productos diferentes. eh, los costos directos pueden ser los mismos, pero los indirectos los tengo que distribuir en las dos líneas de productos diferentes. Es decir, el seguro, el lubricante, el, digamos, el alquiler, lo tengo que distribuir para costear las cantidades de productos que se hicieron de este estuche, que se hicieron de este producto. Imagínense eh, cualquier empresa, supónganse una empresa de comestible. Bueno, quizás indudablemente algún proceso, ellos tienen a lo mejor leches, de diferentes leches en sachet, leches en cartón, algunas son de 1 litro, otras medio litro, sin pensar en que a lo mejor diferentes a su vez productos. En algunos casos el proceso es el mismo, pero el empaquetado es diferente, ¿no? El sachet es el envase y en el otro es la caja de cartón, por lo cual ahí el costo directo también varía. Pero a su vez, ambos tuvieron que imputarse, distribuirse el alquiler, el seguro, los lubricantes de las máquinas que han utilizado. Por lo cual, esos serían los indirectos, aquellos que no lo podemos identificar directamente con un solo producto, sino que los tenemos que distribuir por todas las líneas que la empresa realice. Los costos de producción, elementos, digamos, de costos de producción, eh, ¿cómo lo manejamos? Materias primas. Las materias primas que tenemos en esto y la mano de obra directa. Materia prima más mano de obra directa va a formar lo que se llama el costo primo. Solo tomo las materias primas y la mano de obra directa para hacer este estuche, la cantidad de horas hombres, y ahí tengo el costo primo. Los gastos de fabricación son todos esos costos que recién vimos como costos indirectos. ¿Y ven que dice precisa base de distribución? Entonces, todo eso va a estar identificado acá. ¿Cómo costeo la materia prima? Más allá de que el precio de la materia prima por la cantidad utilizada por unidad de producto. Imagínense que ustedes van a comprar, supónganse que producen esto, van a comprar la tela en a lo mejor toneladas de tela que van a venir o metros cuadrados de tela por los diferentes rollos que la empresa utilice, del color de tela que sea. Pero por cada producto van a tener que utilizar una unidad de medida diferente, es decir, centímetros o metros cuadrados, pero explicados en 0,x metros cuadrados, por lo cual el costo de la materia prima va a ser esa materia prima utilizada, digamos el precio por la cantidad de materia prima utilizada. Esa materia prima va a estar indudablemente en el stock, primeramente, todavía no incorporada al proceso productivo, pero va a estar imputada de acuerdo a un sistema de inventarios, vamos a ver. Ahora vamos a ir a
nosotros vamos a ir viendo estos tres sistemas de inventario. Lo mismo va a surgir para producto terminado, así como el sistema de inventario para materia prima va a estar explicado como primero entrado, primero en salido, último entrar, primero en salir, y precio promedio ponderado. Estos sistemas me están diciendo específicamente que si yo quiero hacer un corte al día 12 de mayo y quiero ver cuáles las unidades monetarias de materia prima, puede identificar rápidamente de acuerdo al sistema que la empresa utiliza. ¿Por qué? Porque durante esos primeros 12 meses del mes, el proveedor me hizo a lo mejor tres entregas, por lo cual no necesariamente es al mismo precio, a lo mejor varió el precio. Entonces tengo que saber cómo lo imputo para poder después sacar el total que tengo. Eso sirve tanto para producto terminado como para materia prima. Es decir, si yo quiero hablar del stock de producto terminado, también específicamente va a estar exactamente igual que el stock de materia prima. Lo vamos a utilizar para indistinto. Pero vamos a ir con un Excel para eso, como para que ustedes puedan ver bien lo que implica el stock de materia prima. A ver. A esto se le llama Cardex, lo mismo, o stock de materia prima. Ven que pusimos stock de materia prima o de producto terminado, cualquiera sea lo que estemos analizando. Supónganse que acá le habla de los tres. Último, digamos, precio promedio ponderado, primero en entrar, el primero en salir y último en entrar y primero en salir. El que es próximo en entrar y primero en salir es indudablemente cuando hay procesos inflacionarios y entonces el proveedor, que es un proveedor habitual, ya le informa antes de la entrega cuál va a ser el precio que va a ir que está el producto para cuando sepa cuando tenga que comprar, ¿no? A lo mejor yo no le pedí todavía mercadería, pero ya me está informando, mira que cuando te tenga que entregar, a lo mejor de acá 15 un mes, que es como vos comprás habitualmente, ya el precio varió. Entonces yo ya lo cambio dentro del inventario, el precio, por más de que no me haya entregado, ¿no? Porque sé que me lo va a entregar a un precio diferente. Bueno, vamos a ver cómo es que lo incorporamos. Supónganse, este es un Cardex que tengo las entradas, las salidas de materias primas o producto terminado y el saldo que tengo en el stock de materia prima o producto terminado. Acá tengo que el 1 de enero tengo de stock 100 unidades. Pueden ser 100 unidades de X materia prima o 100 unidades de producto terminado, indistinto, a 20 pesos. El día 5 genera una compra al proveedor. Ingresa mercadería o ingresa materia prima a 23 pesos. Yo lo tenía a 20. Ingresa un poco más caro. Y el día 10 se hace una venta. La empresa hace una venta. Hace una venta, supónganse que en ese caso estamos hablando de stock de producto terminado. Sale stock de producto terminado al nodo de ventas, se, digamos, empaca y se entrega al cliente puntual. 250 unidades a 50 pesos. Estos 50 pesos son el precio de venta, no es el costo, es el precio de venta, que serían 12.500 el ingreso por venta. Bueno, ¿cómo podemos ir costeando? Si es primero precio promedio ponderado, bueno, partimos que teníamos en stock inicial 100 unidades al día 1 de enero a 20 pesos, 2.000. Ingresan el 5 de enero 200 unidades a 23 pesos, que me da 4.600, por lo cual en stock, cuando estoy trabajando con precio promedio ponderado, tengo que analizar que tengo en stock en este momento esto más esto, es decir, allá, no me tomo, esto es igual a esto, más esto, no me lo había tomado. Tengo, estos eran 100, perdón, al inicio. Ahí está. Eran 100 unidades, las que teníamos al 1 de enero. Es decir, que tengo 300. Lógicamente hago exactamente lo mismo con los costos, esto más esto, y tengo 6.600. Por lo cual, las unidades, si lo tengo que, todos estamos costeados a unidades, es igual a esto dividido esto. ¿M? 22. Ya no es a 20 que está el stock que me va a ir quedando de producto terminado, sino que no es ni 20 ni 23, es 22, es un precio promedio ponderado. Cuando llega el día 10, bueno, indudablemente me dice que se vende 250. ¿A cuánto? Sale a 22. ¿Por qué? Porque sale del stock de producto terminado digamos, al precio del costo de la producción, que serían estos 5.500. ¿Y qué me quedan? Me quedan 50 unidades a 22. ¿Está? Por lo cual, ¿qué es lo que tenemos? El costo es 5.500, como dice acá. El stock me queda valuado en 50 unidades, stock físico, a 1.100. Y lógicamente yo vendí a 12.500 y mi costo de venta en ese producto fue de 5.500. Entonces acá yo ya puedo, si ustedes ven, son todos elementos, ventas, costos de venta, que van a estar en el cuadro de resultados. Yo de alguna manera ya esa información del costo de venta la puedo ir construyendo a medida que voy sabiendo cuáles son los costos específicos de materia prima, si hubo modificaciones o de producto terminado, si hubo modificaciones durante el ejercicio que esté analizando. Por lo cual, cuando ustedes tengan un ejercicio, tienen que ir viendo eso, si hay modificaciones de materias primas o de producto terminado y armar el sistema de inventario de acuerdo a la información que le pidan en el ejercicio. Supónganse que de precio promedio ponderado sea que la empresa decidió realizar primero entrado, primero en salido. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces
Hay empresas que utilizan materias primas o tienen productos terminados que son perecederos, es decir, tienen un ciclo de vida mucho más corto, por lo cual el primero que entra es el primero que quieren rotar rápidamente para que se empiece a producir y el primero que se quiere entregar a los futuros clientes. Pueden llegar a ser, recién nombramos el tema de lácteos, todo lo que tenga que ver con una cuestión alimenticia, todo lo que tenga que ver con muchas veces productos químicos que tienen a lo mejor una cuestión de merma o de eh, mayor ciclo de vida más chico, necesito de alguna manera utilizar este tipo de sistema. Lógicamente, ya a través de lo que se llama sistemas de gestión de inventario, cuando uno organiza las estanterías, todo lo que tiene que ver con el layout de depósito, lo arma de tal manera que queden primeramente, para mayor facilidad y menor manipuleo, al inicio de la estantería, esos primeros de entrar, primeros en salir, ¿m? Y que vayan incorporando las nuevas compras hacia atrás. Es decir, eso se arma con las estanterías inteligentes, los autoelevadores, de acuerdo a lo que la empresa tenga. Y ya directamente está en el sistema de inventario armado. Bueno, en este caso partíamos de lo mismo y teníamos que entraban 200 unidades. Pero acá, ¿cómo nos quedan? No, cuando tenemos que pensar, nos quedan estas 100 unidades a 20 pesos 2.000 y tenemos 200 unidades a 23 pesos por 4.600. ¿M? Eso son como queda, no está armado. ¿Y qué es lo que sale el costo de venta? Bueno, indudablemente se vendían 250. Entonces, como es primero en entrar, primero en salir, y no me queda otra que sacar las 100 que entraron primero, a 20 pesos y las 150 restantes, para llegar a los 250, 23. Entonces salieron primero las primeras unidades, las primeras unidades, primeramente, y después las restantes, las que ingresaron el día 5 de enero. ¿Y qué me quedan? Me quedan 50 unidades. Exactamente lo mismo, porque las unidades físicas no varían, pero sí varía a qué costo me queda, cómo queda costeado el inventario. En el inventario queda a 23 pesos, que son las 50 restantes que eran de esta partida. Entonces ahí tengo cuál es el costo. Antes era 5.500, ahora 5.450, el precio de venta es exactamente lo mismo. Esto no indica que es mejor, peor. Tiene que ver, recuerden que la elección del sistema de inventario tiene que ver con el proceso y tiene que ver con los materiales que utilizan y tiene que ver cuál es el tipo de producto que la empresa va a estar trabajando o va a estar fabricando. Último en entrar, primero en salir, es al revés, es decir, exactamente diferente que este. Porque muchas veces utilizamos, así habíamos visto que primero entrar, primero en salir tiene que ver con una cuestión de perecedero, último en entrar, primero salir tiene que ver muchas veces con materiales o productos terminados o productos o materias primas de grandes volúmenes, pero que no son perecederos, pero sí ocupan para el manipuleo grandes volúmenes, entonces el último en entrar es el primero que ya sale habitualmente. ¿Por qué? Porque no hay un inconveniente en el estoqueo de perder la capacidad técnica de la materia prima o de perder capacidades químicas si fueran algún tipo de producto que se puede deteriorar por humedad y que se necesita rotar con mayor facilidad. Entonces, acá tenemos exactamente, empezamos igual, lo único que vamos a tener exactamente igual que el anterior, 23. eh, Esto es exactamente igual. Pero lo que va a cambiar es qué es lo que sale. Cuando vendo los 250 van a salir primero los 200, que fueron los últimos en entrar, a 23, y después van a salir recién los 50 restantes a 20. ¿M? Por lo cual me van a quedar 50 a 20. ¿Está? Es decir, yo primero tomé este y después los 50 restantes para lograr. Y ahí tenemos que el stock me queda en 1.000, el costo en 5.600, el precio de venta, como es independientemente del costo, es decir, el precio de venta no tiene ninguna relación, indudablemente va a ser los 12.500 que era al inicio. Entonces ahí tienen los tres sistemas. Estos sistemas los van a ir viendo cuando hagan ejercicios de costeo, porque va a haber muchas veces las materias primas, que al inicio había tanto, al final tanto, entonces hay que costear y se le tiene que dar como información qué sistema de costeo de inventario utiliza la empresa. Entonces acá tienen los tres. Muy bien. ¿Qué otra información vamos a ir viendo? Esperen que volvemos a donde estábamos partiendo. Un segundo. Ahí está. Estábamos acá. Esperen que lo ponemos como presentación. Esto es lo que recién vimos. Acuérdense en este, FEPS, que no lo vimos recién porque tendría que tener un ejercicio donde me dan información de que ya avisa al proveedor cuál es el próximo valor de la mercadería que le tiene que entregar en el momento en que le haga el pedido. Eh, que yo nombré en varias oportunidades cuando nombré el estoquear las mermas. ¿Qué es mermas?
Las mermas no es lo mismo que scrap o desperdicio. Las mermas es pérdidas que generan costos, pero por manipuleo o por mal almacenamiento. Cuando recién dijimos tenemos a lo mejor que la capacidad instalada de metros cuadrados de almacén quedan chicas para la cantidad de productos terminados que tenemos o de stock de materias primas, entonces estamos almacenando de una manera no coherente y entonces se puede, con el manipuleo, en el momento en que se está trabajando, se puede caer, romper. A eso se le llama mermas. No entraron dentro del proceso productivo, pero sí ya hubo costos porque yo a lo mejor tengo material que lo tengo que descontar por una cuestión que se rompió, por el solo almacenamiento. Los desperdicios o scrap están siendo desperdicios dentro del proceso, ¿m? Y que del proceso de transformación. ¿En qué sentido? Porque la máquina a lo mejor está teniendo que realizar algún mantenimiento, por una cuestión que habíamos dicho antes de falta de aprendizaje o capacitación del recurso humano que tenga que estar en la línea de producción. Y los rechazos, lógicamente, también lo tenemos que incorporar como venta. Supónganse que nosotros sacamos una línea como costo, sacamos una línea de producción, entregamos al cliente, pero cuando llega el cliente llega no con la conformación técnica que él había solicitado, o a lo mejor si es para ir con el mismo producto, si es estos sobres, el cierre a lo mejor no abre o inmediatamente se abre todo el cierre, por lo cual empieza a venir rechazos. Bueno, esos rechazos nosotros lo tenemos que imputar de alguna manera como pérdida. Entonces, cuando hablamos del costo de materia prima, las pérdidas, las mermas, los desperdicios entran dentro de eso que hay que analizar en cuanto al proceso en general. Entonces, por otro lado, dijimos, bueno, los costos directos eran las materias primas. Ya vimos que las materias primas no es solo el precio de la materia prima, sino hay que analizar cuál es el sistema de costeo y también ver si hay mermas, desperdicios o rechazos, porque eso implicaría que los costos variables empiecen a subir. ¿Qué pasa con la mano de obra? Bueno, forma parte de otro costo variable, ¿m? Forma parte, de acuerdo a cómo se imputa, de un costo directo que se imputa directamente a la unidad de producto. Tengo un precio de la hora hombre y las cantidades de hora hombre que utilicé para realizar una unidad de producto. Bueno, entonces, eso es P por Q. ¿Qué es lo que incorpora ese precio de la hora hombre? No solo su sueldo, cuando dice de bolsillos, el sueldo neto, una vez deducido todas las cargas sociales y jubilación. Bueno, cuando hablamos de el costo, tiene que estar el costo bruto, es decir, el precio de la mano de obra bruto, con todos esos, contemplando todas esas cargas sociales. Por otro lado, la cantidad de mano de obra. Bueno, a lo mejor en esta hora, en este día 12 de mayo, se trabajó 8 horas y se hicieron 100 unidades de este producto, ¿no? Y el día viernes pasado se hicieron 90 unidades de este producto. Después analizaremos el por qué, pero sí sabemos que se aplicaron la misma cantidad de horas hombre, en 8 horas hombres, pero uno en el día viernes obtuvo 90 unidades de producto y en el otro, el día lunes, hoy, obtiene 100 unidades de producto, por lo cual el costo de la mano de obra no es lo mismo por unidad de producto. Entonces, cuando hablamos de costo de mano de obra, no estamos hablando de cuánto se le paga al operario. A lo mejor al operario se le paga un sueldo fijo de 1.000.000 de pesos. Pero cuando estamos costeando, que es lo que nos interesa, el costo es variable. ¿Por qué? Porque quizás hubo una parada de máquina y entonces por eso se produjo 90 de vez de 100. Entonces el costo en ese día por unidad de producto de aplicación de mano de obra, en esas 8 horas, obtenemos menos producto, por lo cual es más alto. Independientemente de que siempre se le pague 1.000.000 de pesos al sueldo. Pero una cosa es cómo lo costeo dentro del producto. Eso ténganlo en cuenta, porque siempre surge, y no, pero no se le paga variable comisión, sino fijo. Sí, sí, como se le paga el sueldo es fijo, pero como costeamos el sueldo por unidad de producto va a variar de acuerdo a la productividad de ese día. Y la productividad puede ser por situaciones mismo externas, se cortó la luz, la parada de máquina porque hay que cambiar a lo mejor cuchillas. Incorporamos trabajadores que todavía no están del todo capacitados y entonces tardan más tiempo para realizar la misma producción. Tenemos que buscar con el control y la gestión cuáles pueden ser las causas, pero sí aumentó el costo de la mano de obra por unidad de producto en esos días analizados. Pérdidas de mano de obra. Bueno, recién dijimos, tiempos de preparación, hay que tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos que realizar estas cartucheras, pero primero tenemos que preparar la máquina. Muchas veces hay procesos productivos que se contemplan que hay que prender calderas, por eso muchas veces no se apagan, lógicamente, las calderas, porque si no lleva mucho tiempo de preparación. Entonces, los costos de preparación, el tiempo necesario, tiene que estar dentro de lo que es pérdidas de mano de obra y hay que contemplarla. El tiempo ocioso, ocioso puede ser por roturas de máquina, falta de material, no me entregó el proveedor a tiempo, entonces tuvieron que quedarse los empleados esperando para ver, porque no tenían material para poder producir. Cuellos de botella, es decir, se armó mal las operaciones o el proceso y en algún lugar del proceso productivo en etapas se generan lo que se llama embotellamiento, por lo cual eso genera también costos. No queda todo fluido, que va pasando las diferentes etapas por las diferentes máquinas el proceso sin ningún inconveniente.
Y también hay que contemplar el tiempo de necesidades fisiológicas, es decir, el trabajador trabaja 9 horas, aunque a lo mejor una hora sea una hora de descanso. Bueno, se contempla que es en 9 horas de trabajo, ¿m? Se contempla esas necesidades fisiológicas. Los costos de fabricación o gastos de fabricación, esos que habíamos dicho que necesito tener un sistema que lo distribuya porque no se puede identificar directamente con el producto, que habíamos dicho lubricantes, alquileres, bueno, materiales indirectos, lubricantes. Mano de obra indirecta, por ejemplo, el que está a cargo del stock, la persona que está a cargo del almacenamiento o el stock, o la persona que está en calidad, o el gerente de producción, son mano de obra de producción, del departamento de producción, pero es indirecta, porque ellos no están relacionados con una unidad de producto. Se tiene que, su costo, por ejemplo, el gerente, el sueldo del gerente se distribuye entre todos los productos realizados. En cambio, el del operario que produce esta cartuchera está relacionado directamente con la cartuchera y es mano de obra directa. El otro es indirecto. Necesitamos prorratearlo entre todas las unidades o líneas de producción. Lo mismo el de calidad, lo mismo el de mantenimiento, etcétera. Gastos indirectos de fabricación que haya. Bueno, en ese caso puede ser el alquiler, el seguro, todos esos gastos indirectos. Limpieza. Bueno, acá tenemos una planta industrial, cómo se va armando y cómo sale todo lo que recién vimos y cómo sabe esa producción o ese servicio. Si fuera un servicio, materias primas, quizás no, indudablemente no van a estar, pero sí materiales directos. Puede haber que haya algún material, hay un servicio, pero que necesita a lo mejor algún tipo de soporte de material, o gastos de fabricación indirecta va a haber, y mano de obra directa también, el que está realizando el proyecto. Cuando hablamos de costos, lógicamente también tenemos que ver, bueno, si hay costos de materias primas que vienen del exterior o maquinarias que vienen del exterior, lógicamente tengo que ver a cuánto compro. Por ejemplo, nosotros vimos en amortización que comprábamos una máquina y era valor SIF o valor FOB. Bueno, eso es lo que necesitamos saber y acá que tenemos todos los términos que comienzan en E, quiere decir que el vendedor pone la mercadería, digamos, pone a disposición del comprador la mercadería, pero en su fábrica. La tiene que venir a buscar el comprador a la fábrica del vendedor. Y el comprador se hace cargo de todo, absolutamente. Términos que comienzan en F son que el vendedor se encarga de entregar la mercadería al comprador en el transporte que el comprador considere. Se va a ir por barco desde tal puerto, le deja la mercadería. La diferencia, el término C específicamente dice, bueno, el vendedor contrata el transporte, contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño. Es decir, yo estoy vendiendo la máquina, contrato el transporte principal, no lo dejo en el puerto de salida, sino que lo llevo hasta puerto de destino, en algunos casos con el seguro y flete incluido, en otros con el transporte nada más incluido. Pero sí, digamos, me hago cargo hasta el momento en que la mercadería llega a destino. Y en términos D, soporta absolutamente todos los gastos hasta el lugar de destino, al puerto de destino. Acá tienen, esto es retirarlo en el local, esto es que lo llevo del local al puerto libre de transportista, al lugar acordado. Acá libre, pero junto a la nave. Bueno, voy, ingreso, no solo lo dejo en el transportista que después lo tiene que llevar al puerto, sino que lo llevo hasta el costado del buque, hasta el puerto de embarque. Acá en este caso la diferencia entre FAC y FAS es que acá lo dejo junto a la nave. Acá lo dejo al transportista intermedio que va a llevar esa mercadería o esa máquina. El FOB es que lo dejo, pero ya sobre el buque, libre a bordo del buque que tenga que ir transportándose a destino. Y acá tienen el CIF, costo, seguro y flete. Este tiene el costo del seguro y el flete internacional hasta el puerto de destino. Acá en este caso tiene el costo y el cargo del costo nada más, pero no tiene seguro y flete. Bueno, ¿qué más? Y ahí van viendo todos hasta llegar al almacén del comprador. Lógicamente todos los D, se hacen cargo de entregarlo directamente o en fábrica o en el almacén, pero se hacen cargo de todo lo que son los gastos del puerto de destino también. Bueno, hasta ahí entonces vimos todo lo que era costos y sistemas de inventario. Vamos a ver ahora en el próximo lo que tiene que ver con sistemas de costeo. Vamos a hacer un corte y vamos a continuar después con sistemas de costeo. Pero digamos, hasta ahora lo que quedó bien claro es que de acuerdo al tipo de productos tenemos costos fijos y costos variables. De acuerdo a cómo se imputan en el producto pueden ser costos directos o indirectos. Y ahí vamos incorporando o organizando de acuerdo a cómo es que se computa la materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación. Y lógicamente analizamos cómo es el sistema de inventario cuando está alojada la materia prima o el producto terminado en el stock. Eso es la información que nos va a ir sirviendo para a partir de ahora, en la próxima tanda, vamos a ir viendo cómo se va armando ese sistema de costeo teniendo en cuenta esto anteriormente visto. Muy bien, bueno, nos vemos en 10, 15 minutos. Bueno, volvemos nuevamente. Ahora vamos a ver sistemas de costeo entonces. Y vamos a ir viendo cómo se va a ir armando ese cuadro de resultados de acuerdo al sistema de costeo que elegimos.
Vamos a el slide que ustedes tienen en el aula, que se llama Sistema de Costeo, clase 7. Esperen que yo se los visualizo. Acá. Muy bien. Perfecto. Vamos a empezar primeramente pensando que lo que necesito primero, antes que nada, poder sí o sí determinar cuál es la unidad de medida que voy a utilizar en los proyectos que cada uno de ustedes está realizando. Necesito de alguna manera identificar que voy a costear. Voy a imputar los costos en la misma unidad de medida de lo que voy a vender. ¿M? Si yo voy a vender un proyecto, un servicio, van a ser horas asignadas las que voy a estar costeando para ese proyecto. ¿M? Es decir, de alguna manera tengo que estar relacionando esas unidades. Si voy a realizar productos manufacturados, quizás es más fácil, unidades producidas, kilos, toneladas, de acuerdo a qué es lo que estoy vendiendo. Si es algo que tiene que ver con transporte, como dice acá, pasajeros, boletos vendidos, si fuera una cuestión de turismo. Eso primeramente. Después, lógicamente, los cuadros de resultados, acá está un cuadro de resultados genérico, muy chico, pero los cuadros de resultados van a variar en la cantidad de información que van a tener de acuerdo al tipo de empresa que se esté realizando. Habíamos dicho que si una empresa industrial, voy a necesitar materias, procesos de manufactura, de transformación, por lo cual materia prima, mano de obra, que era ese costo primo, lo voy a tener sí o sí. Gastos de fabricación voy a tener, gastos que sean indirectos, de alquiler, de personal de calidad o de personal de depósito o gerente de producción. Gastos comerciales para poder llegar el producto a los clientes también voy a tener. Y gastos administrativos que tienen que ver con personal administrativo que puede llegar a ser un administrativo de venta, un gerente general se incorpora ahí, un contador si no lo tuviera en forma externa, sino dentro de la empresa, es decir, todos los gastos administrativos. Eh, Comercial, si es una empresa de compra y venta, ustedes este tipo de proyecto no aplica para una compra-venta dentro de la materia, pero bueno, para que ustedes sepan, es el costo de la mercadería que ustedes van a, digamos, a vender y los sueldos de los vendedores. ¿Por qué? Porque como es compra-venta, compro mercadería, le incorporo nada más los sueldos de los vendedores, que es lo que vendo, es decir, mi margen de ganancia. No tengo gastos de fabricación, porque lo que hago es comprar y vender puntualmente. Y tengo sí gastos comerciales, seguramente de comisiones si hay vendedores, o de gastos de publicidad, a lo mejor si es a través de alguna red social, todo. Y gastos administrativos también. Y si es una consultora, lo que voy a tener es que yo estoy vendiendo un servicio, por lo cual voy a tener el sueldo de los consultores aplicados en horas hombres que voy a tener por cada proyecto. No voy a tener gastos de fabricación, pero sí comerciales y administrativos. Muy bien. Estos tres aspectos lo vimos anteriormente, pero no lo vimos aplicado en el sistema de costeo. Y esto es fundamental en este slide. Acá tenemos que la materia prima más la mano de obra directa, ese operario que habíamos dicho que estaba relacionado con el proceso de este estuche, más los gastos de fabricación variables. Los gastos de fabricación variables era, digamos, por ejemplo, la hora máquina de combustible que va a estar utilizándose para realizar esto, supónganse. Bueno, eso forma parte del costo de venta en el sistema de costeo directo. Como la palabra lo dice, el sistema de costeo directo solo toma los costos directos de fabricación, y que son los variables, lo que van a variar a medida que se van agregando unidades producidas. Si yo hago 100 unidades, tengo más horas máquinas, tengo más materia prima, tengo más horas hombres. Eso va a formar parte del costo unitario de fabricación. En cambio, en el sistema por absorción, no solo toma los tres anteriores, sino que toma los gastos de fabricación fijos, aquellos que necesitábamos distribuirlos, porque como vimos anteriormente, no se identificaban directamente, sino que son gastos indirectos de producción o de fabricación. Esos en el costeo por absorción ingresan. Por lo cual, para recordar, no solo entran los gastos variables de producción, que son estos tres, materia prima, mano de obra directa y gastos de fabricación variables, sino que entran los fijos de producción también. Esa es la diferencia puntual que hay entre el sistema de costeo directo con el de absorción. En el sistema de costeo por absorción, para poder analizar el costo unitario de fabricación, se toman todos los costos de fabricación, fijos y variables. En cambio, en el sistema de costeo, solo los variables, para analizar el costo de venta. Eso primeramente, que hay que tener en cuenta. Posterior, sistemas de costeos históricos, que es decir, según el método, ¿cómo voy a estar analizando el costo? Bueno, los costeos históricos o contables es analizar el costo en el momento en que se van realizando. Ahí dice producción real. Es decir, empiezo a producir, a medida que se va consumiendo materias primas, horas hombres, ya directamente o insumos, lo voy a ir computando en el costo del producto. Es decir, reales, en el momento en que se está produciendo, es el costo que se está analizando. Contable. Los costos predeterminados son sistemas que funcionan a partir de costos calculados con anterioridad y que después los comparo a los reales. Los costos predeterminados surgen muchas veces en sistemas de costeo que analizan la eficiencia, el costeo estándar. Tratar de analizar el proceso que se tiene que hacer sin ninguna parada de máquina, en su máxima eficiencia de toda la utilización tanto de materias primas como mano de obra, como materiales y la máquina en sí,
En su máxima eficiencia, ¿cuánto es el tiempo que tarda para realizar 100 unidades de productos y el costo entonces que serían esas 100 unidades de productos? Ahí específicamente estamos analizando los costeos predeterminados. Después los comparo con los reales. ¿Para qué? Para ver si los reales estuvieron muy alejados del costo estándar o predeterminado, si se acercaron, para poder analizar, gestionar lo que se dice y controlar, como vimos anteriormente, la eficiencia productiva o si hay que hacer algún tipo de ajuste o reajuste. Por la concentración de costos, va a depender del tipo de producto. Costeo por órdenes. Primero recibo la orden de pedido, la orden de venta, y posteriormente empiezo a fabricar. Esto se dan cuando son lotes de productos homogéneos, donde se fabrican mediante órdenes específicas. Un costeo por orden es un servicio de consultoría, lógicamente, de acuerdo, no es todo lo mismo para todo, entonces de acuerdo a eso se va a costear por órdenes. El costeo por proceso se utiliza procesos repetitivos en la producción, en producciones en líneas repetitivos que hay, se van acumulando en las diferentes fases del proceso costos y son artículos habitualmente bastante uniformes entre sí, quizás tienen una diferencia en uno o dos procesos, pero en su mayoría estaría, digamos, la situación sería repetitiva. Por eso entonces, esto es de acuerdo a cómo se concentran los costos, de acuerdo al tipo de actividad que realiza la empresa. De acuerdo a los elementos que la integran, habíamos dicho que puede ser integral o absorción, todos los costos fijos y variables, y acá en el costeo directo variable, solo los costos variables de producción. Entonces acá tienen una ayuda a memoria, según el elemento, según la relación con el proceso productivo, por órdenes, por procesos, según el momento en que se obtienen, estándar o predeterminados que muestran la eficiencia que se calcularon anteriormente para poder después ver los desvíos entre los reales o históricos, es decir, los que efectivamente se realizaron y poder hacer correcciones y según el sistema de valoración de inventarios que vimos anteriormente. Precio promedio ponderado, primero entrado, primero en salir, último en entrar, primero en salir y próximo en ingresar, el primero en salir. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre el costeo por absorción y el costeo, después vamos a ver, directo variable? No solo la diferencia de cómo es que, digamos, se compone o se arma el costo, sino que este cuesta mucho brindar información para la toma de decisiones. ¿Por qué dice no brinda información para la toma de decisiones? Porque si yo tengo que descontinuar un producto, como en el costeo por absorción, tengo incorporado los costos fijos, que son para todas las líneas de producción que hace la empresa, yo no puedo entonces tener bien clara la información de qué costos se van si yo discontinúo el tamaño de este sobre. Esta línea de producción con sobres cuadrados se va a discontinuar y se va a continuar a lo mejor con unos sobres más tipo horizontales tipo cartera. Bueno, porque se venden más. Pero específicamente, como acá está incorporado costos fijos y variables, efectivamente, si yo dejo de producir esto, no tengo bien identificado cuáles son los costos que dejan de existir al mismo tiempo que deje de producir. Por lo cual, la toma de decisión está en zonas grises, no puedo visualizar bien. Tengo mezclado fijos con variables. Sí es lógicamente muy fácil o intuitivo para poder fijar un precio de venta. Tomo todos los costos fijos y variables y lógicamente un margen de ventas y ahí ya tengo la posibilidad de chequear un precio de venta. Para eso sí me permite tener una aproximación rápida. Por otro lado, el costeo integral o por absorción es el que pide ARCA o la FIP, es decir, no está pidiendo sistema de costeo directo, está pidiendo que mínimamente esté expresado bajo un sistema de costeo por absorción. ¿Por qué? Porque el sistema de costeo directo o variable es un sistema de costeo para la toma de decisión. Es decir, que es el sistema que me permite, puertas adentro de la empresa, el poder tomar decisiones sobre los productos. Simplifica la labor administrativa, posibilita un mayor control de los costos fijos. ¿Por qué? Porque el costo fijo no forma parte del producto. Entonces los tengo bien identificados. Alquilar por un lado, lubricantes, mantenimiento, calidad, todos los gastos de fabricación indirectos los tengo muy bien identificados. Se cuenta con la contribución directa o la contribución marginal, que ahora lo vamos a ver. Acuérdense que, digamos, vamos a ver cuando veamos justo un ejercicio, que la contribución marginal es el monto que me permite cubrir los costos fijos, el monto que la empresa necesita obtener para cubrir todos los costos fijos y a partir de ahí generar utilidades. Entonces, esto es fundamental para analizar precio, costo y volumen. Yo puedo determinar entonces qué volumen de producción me conviene producir por cada línea de producto, cuál discontinuar, cuál no discontinuar, porque puedo sacar el punto de equilibrio de cada unidad de producto. El punto de equilibrio es que mis ingresos sean igual a mis egresos por unidad de producto, es decir, tomo solo los variables y los costos fijos generales de la empresa. Mejora el control, mejora el control indudablemente de las oscilaciones de materias primas y mano de obra por unidad de producto, porque los tengo totalmente identificados para poder analizar la contribución marginal.
¿Qué dice? Eliminación de producto, planificación de producción, lógicamente todo lo que anteriormente vimos. Acá dice, desde el punto de vista práctico, resulta difícil la separación entre costos fijos y variables cuando hay existencia de semifijos y semivariables. Semifijos y semivariables podría llegar a ser un costo de la energía eléctrica, pero no de la máquina, sino de la planta. Yo tengo un costo fijo en la boleta de luz y costo variable por la utilización de las luminarias, ¿no? Pero no está hablando del costo variable puro que es de la unidad de máquina. Entonces, esos semifijos o semivariables no se toman dentro del costo de producto, sino se actúa como si fueran costos fijos. La conclusión, entonces, nos permite tomar decisiones en forma ágil, el costeo directo, nos permite conocer la contribución de cada producto, nos permite focalizar la comercialización para aquel producto que me da mayor contribución marginal, es decir, aquel producto que me da mayor margen de ganancia por unidad de producto. Entonces, puedo focalizar que mi área comercial direccione el esfuerzo de venta más en aquel producto que me da mayor contribución marginal. Y lógicamente permite cotizar con mayor facilidad en mercados internacionales, porque tengo sacado los costos fijos, y me permite detectar más fácilmente dumping, es decir, cuando se hace dumping dentro del mercado, porque al tener costos variables bien identificados, puedo determinar si a lo mejor la competencia está ingresando en el mercado bajo, no cubriendo esos costos variables, por lo cual sería lo que estaría generando dumping, que está prohibido. Bueno, vamos a analizar un ejemplo para poder determinar entre los dos y ahí lo tengan bien claro. Dice, la empresa Picardía le suministra la siguiente información correspondiente a sus operaciones. Dice que no tiene inventario inicial para, digamos, reducirlo, produce 90.000 unidades y tiene un inventario sí final, es decir, le quedan sin vender 5.000 unidades. Costos en pesos por unidad de producto, materiales directos, supónganse que fuera esta que habíamos dicho, cartuchera, la tela, el cierre, etcétera, 3,25, mano de obra directa, el operario, 4,25, costos indirectos de fabricación variables, costos indirectos de fabricación variables, 1,50, y costos indirectos de fabricación fijos, 2 pesos. Costos indirectos de fabricación variables pueden ser los lubricantes, que utilicen diferentes máquinas que hacen diferentes productos, pero que todas utilizan el mismo lubricante. Y costos indirectos de fabricación fijos, que pueden ser el sueldo del gerente de producción, de calidad o el alquiler. Después tenemos gastos totales administrativos, es decir, aquellos costos administrativos y de personal de venta, y los separa también en variables y fijos. Administrativos y de ventas variables 2.000 y administrativos y ventas fijos 80.000. Es decir, incorpora en este ejercicio los comerciales y administrativos juntos, ¿no? Y precio de venta por unidad, a cuánto vende el producto en 16. Se le pide realizar el estado de resultado por los dos sistemas, costeo directo y costeo por absorción. Bueno, vamos a ir analizando. Primeramente tenemos que saber cuánto vendió. Lógicamente, si tenía existencias iniciales, acá falta una X, hay una S, existencias iniciales 0, más producción menos existencia final, me va a dar las ventas, lógicamente. En este caso, esto es un punto igual para cualquiera de los dos, porque el precio de venta no tiene nada que ver y las unidades vendidas con el sistema de costeo adoptado por la empresa. 1.360.000 para los dos. Ahora sí, cuando hablamos al costo de la mercadería vendida o el costo de venta, ¿qué vemos? Que la materia prima, la mano de obra directa, que sería ese costo primo, la sumatoria de los dos, más los gastos de fabricación variables, forman parte del costeo directo. Y también del costeo por absorción. Pero ¿qué pasa? Los gastos de fabricación fijos forman parte del costeo por absorción, pero no del costeo directo. Vamos a ver que va a tener un tratamiento posterior. Es decir, no forman parte del costo de la mercadería vendida o del costo de venta. Esa era la diferencia que habíamos visto anteriormente con la gráfica. El sistema de costeo directo solo toma los costos de fabricación variables. Y estos son los que varían, los costos variables, varían por las unidades vendidas. En cambio, el otro toma todos los costos de producción. Lógicamente, acá me da eh, la situación, digamos, de cómo queda el costo total del costo de la mercadería vendida, perdón, 935.1, la sumatoria de esto, y 595 el otro. Gastos administrativos, ventas y ventas, en este sí se incorpora. ¿Por qué? Porque eran los variables que incorporo, no estoy incorporando los fijos. Lo incorporo después de tener el costo de la mercadería vendida, no dentro del costo de la mercadería vendida. ¿Por qué? Porque lo comercial y administrativo no es costo de producción. Y en el costo de la mercadería vendida o el costo de venta están los de producción. Bueno, acá tomo los variables, pero acá no en la absorción. Esto me da el concepto de utilidad bruta. Las ventas menos el costo de venta en el sistema por absorción me da la utilidad bruta. En cambio, en el sistema directo, las ventas menos el costo de venta menos los gastos comerciales o administrativos variables me da lo que se llama la contribución marginal, que es lo que habíamos dicho antes. La contribución marginal. Este concepto es fundamental porque me está diciendo cuánto contribuye por cada producto que la empresa vende a cubrir lo que después vamos a ver que son todos los gastos de estructura o gastos fijos y generar utilidades. Supónganse que los gastos de estructura que acá están en, en negro, en rojo, perdón, fueran exactamente 395, igual que la contribución marginal, por lo cual acá la utilidad sería cero. Entonces, a medida que va aumentando la contribución marginal,
que va cubriendo los costos fijos, va aumentando la utilidad neta o el resultado neto de la empresa. Por eso decimos que la contribución marginal es cómo contribuye por unidad de producto a cubrir los costos fijos y a generar utilidades. En cambio, acá, la utilidad bruta, yo tengo en este concepto de 425, tengo fijos y variables, los tengo todos mezclados los de producción. ¿Y qué tengo posterior a eso? Los gastos administrativos y de ventas, tanto fijos como variables, los tengo acá incorporados. Los de fabricación no, porque ya los tengo acá. 85.000 unidades vendía, 2 pesos, que era el costo de fabricación. En cambio, en este, los administrativos y eh, comerciales fijos los tengo que incorporar como gasto de estructura, pero tengo que incorporar los gastos de fabricación fijos. ¿Por qué? Porque no forman parte del producto. ¿Pero qué incorporo? ¿Incorporo las 85.000 unidades por 2 pesos? No, como no forman parte del producto, incorporo todos los gastos de fabricación que la empresa tenga, independientemente de las unidades que se vendieron. Por lo cual, cuando tuve, y yo para producir 90.000 unidades, a 2 pesos, que era el costo fijo por unidad, son 180. Todo lo mando como gastos de estructura, todo lo imputo como gastos de estructura, independientemente de las unidades vendidas. En cambio, en este sistema por absorción, solo tomé las de las unidades vendidas, no producidas. ¿Por qué? Porque en este sistema los gastos de fabricación fijos sí lo incorpora a cada unidad de producto. ¿Está? Entonces, ¿qué vemos? Acá tenemos como utilidad 145 y acá como utilidad 135. ¿Y a qué se debe esa diferencia? A cómo se fue el tratamiento que se le dio a los gastos de fabricación fijos. ¿Y dónde está esa diferencia? En el inventario, en lo que quedó en el stock. ¿Por qué? Porque si vamos al stock, en el costeo directo quedaron 5.000 unidades, se produjeron 90.000, perdón, y se vendieron 85.000 a 9 pesos. ¿Por qué a 9 pesos? Porque solo estoy tomando los variables. ¿Cuáles eran los variables? Vamos nuevamente al punto. Eran estos: 3,25, 4,25 y 1,50. Ahí están los 9. Los dos que eran de gasto de fabricación fijo no los tomo. Entonces me queda que el inventario en unidades monetarias son 45.000. En el costeo por absorción, las 5.000 unidades, que es lo que es stock físico puntual, a 11, porque acá tengo también los fijos, que no los tomé anteriormente en el cuadro de resultados, y me quedan 55.000. Acá están los 10.000 de diferencia, que son los que se reflejan en la utilidad. Es decir, que en un sistema de costeo directo y el costeo por absorción, la diferencia va a ser en el tratamiento del costo de venta, ya que el sistema de costeo directo solo toma los variables, y los fijos lo imputa como gastos de estructura. La diferencia va a estar vista en el inventario final o en el stock final, como vimos. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos determinar con esto? Que si compro y vendo 90.000, cualquiera de los dos sistemas me va a estar dando igual. ¿Por qué? Porque no tengo stock final. No hay ninguna diferencia que va a estar en el inventario, porque la cantidad producida y vendida es exactamente igual en ambos métodos. Ahora, si la cantidad producida es mayor a la cantidad vendida, caso como el ejemplo del ejercicio anterior, siempre la utilidad es mayor en el costeo por absorción. Era 145.000 contra 135. En cambio, si la cantidad producida es menor a la cantidad vendida, va a ser mayor la utilidad en el costeo directo. ¿Por qué? Por esta situación que habíamos dicho, y esto tiene que quedar bien claro. El costeo por absorción, los costos indirectos de fabricación fijos forman parte del costo y son inventariables, es decir, forman parte del costo unitario del producto, pero también forman parte de lo que queda en el inventario si hay stock sin vender. En cambio, en el costeo variable no forman parte del costo del producto y son gastos del periodo. ¿Qué se le implica? Es decir, que no son inventariables. ¿Qué implica gastos del periodo? Los 90.000 a 2 pesos es gasto del periodo, que se llama gasto de estructura. No importa que haya vendido menos, porque en el inventario, en el sistema de costeo directo, los costos fijos no forman parte del inventario, no son inventariables. Eso hay que tenerlo muy, muy bien en claro. Entonces, ahí tenemos absolutamente todo lo que tiene que ver con el sistema de costeo. ¿Qué van a ir viendo a medida que vayamos haciendo la clase taller? Que vamos a tener ejercicios donde van a tener que hacer, utilizar el sistema de inventario, los diferentes métodos del sistema de inventario, ver si le piden si es sistema de costeo directo o costeo por absorción o integral, y estar analizando esa información. ¿Qué es lo que tiene que tener bien en claro? Que ya vimos contabilidad, entonces ya acá el sistema de costeo. Cuando hablamos de sistema de costeo, estamos hablando de información para nutrir el cuadro de resultados o el estado de resultados, por lo cual toda la información es de cuentas de pérdida o ganancia. Si ustedes ven, costos de la materia prima, de la mano de obra, de gasto de fabricación fijos o variables forman cuentas de resultado negativo, de egresos, ventas, cuentas de ingreso. Acá tengo justamente todas cuentas de egreso, pero puedo tener inversiones porque vendí una máquina, cuentas y me entró dinero, bueno, cuentas de ingreso positivo, resultado positivo. Toda esa información va a formar el cuadro de resultados. Ninguna cuenta contable, entonces, ninguna cuenta patrimonial. No hay activos, no hay pasivos, ni patrimonio neto, sino mercadería que ingresa al proceso productivo, se convierte en costos y generan indudablemente egresos o ingresos para la empresa. Bueno,
Solo queda una cuestión de punto de equilibrio que lo podemos ir, digamos, viendo como para que quede bien en claro. Esto es, digamos, muy intuitivo para recordar, pero sí porque hay ejercicios en sistema de costeo que trabajan con el punto de equilibrio. Eh, Primeramente, que tiene que quedar claro, el punto de equilibrio solo se puede obtener por el sistema de costeo directo variable. ¿Por qué? Porque tengo, para poder determinar el punto de equilibrio, tengo que tener identificado la contribución marginal, ¿m? Por lo cual no puede formar parte del producto o de la unidad de producto los costos variables. Entonces, ¿qué tenemos? Que el punto de equilibrio económico no es otra cosa más que igualar los ingresos menos los egresos. Acá dice beneficio es igual a ingreso menos egreso cuando el beneficio es igual a cero. Ahí estoy en el equilibrio. De vez de 135.000 como el ejercicio anterior, en el costeo directo me tendría que haber dado cero. Era el ejemplo que dije, la contribución marginal es 395.000, los gastos fijos de estructura, tanto del departamento de producción como comercial o administrativo, da 395, mi utilidad es cero. Quiere decir que ahí estoy en el punto de equilibrio, que mis unidades vendidas 85.000 son las que me dan el punto de equilibrio. Me estaría diciendo si estaría transformando esos números. ¿Qué es el ingreso? Precio por cantidad. El precio de venta por la cantidad vendida. ¿Cómo es el egreso? Lo vimos, costos fijos más costos variables. Pero los costos fijos no están relacionados con las unidades producidas, los variables sí. Entonces, costo variable unitario por cantidades vendidas. ¿M? Entonces, ahí específicamente, al separar estas Q, que es lo que tengo que encontrar, tengo costo fijo sobre contribución marginal unitaria. ¿Que de dónde surge la contribución marginal unitaria? Del precio de venta unitario, a cuánto vendo el producto en unidad, menos el costo variable unitario. Es decir, ¿cómo se conforma este costo variable unitario? Todos los costos de materia prima, mano de obra, gastos de fabricación variables unitarios. Y si tuviera gastos comerciales variables unitarios, los tengo que incorporar también dividido la cantidad vendida, si no me lo dan en términos unitarios. Muy bien. Entonces, acuérdense en que el denominador, que es el precio de venta menos el costo variable, me da la contribución marginal, que es lo que teníamos en el estado de resultado. Las ventas menos el costo de lo vendido, menos los gastos comerciales o administrativos variables, me daba la contribución marginal. No es otra cosa que eso. Y después, los gastos de estructura son los que están en el numerador, todos los costos fijos que tiene la empresa, para todos los departamentos. Esta es la gráfica del punto de equilibrio económico. Costos fijos, vimos anteriormente cuál era su forma. Costos totales, tienen los fijos y los variables, todos los egresos. Y el ingreso, lógicamente, que parte de cero cuando no vendo nada. Y que cuando se cruza, se iguala al costo total, tengo ese punto de equilibrio. Los ingresos y los egresos se igualaron en este punto. Entonces, si me piden una gráfica del punto de equilibrio económico, estos son los elementos que incorporo. En los ejes tengo ingresos y costos, y en el eje X tengo las cantidades producidas y vendidas, ¿no? No solo producidas, porque si no las vendo no puedo sacar los ingresos, producidas y vendidas. ¿Qué tengo en esta zona? Estas zonas son las zonas de ganancia, ¿m? De resultado positivo, y estas zonas son las zonas de pérdida, lógicamente, por debajo del punto de equilibrio. Eh, Esta es la manera que tienen para, es lo mismo como calculamos, costos fijos totales, cómo vamos llegando. Esto los dejo más que nada como para que lo tengan para algún ejercicio, cómo lo van sacando, si le piden en unidades monetarias o si le piden en unidades físicas. ¿M? Y acá, ¿qué me está pidiendo? ¿El punto de equilibrio? No, acá me está pidiendo qué cantidades tiene que vender la empresa para tener una utilidad del 10%, qué sé yo, sobre los costos. Es decir, una utilidad X. Bueno, entonces puedo determinar esto. Si no me pidieran utilidad, sería gastos fijos totales sobre precio de venta menos costos variable unitario, me darían las cantidades mínimas para estar en equilibrio, que mis ingresos sean igual a los egresos. Pero acá me está pidiendo para obtener determinada utilidad, por eso le agrego esto. Y acá me está pidiendo el punto de equilibrio en pesos. Acuérdense que podemos sacar de las dos, si le piden en unidad monetaria o en pesos. Lógicamente, el punto de equilibrio va a ir variando cuando algunos de esos términos que vimos varió. Si valían los costos totales, en este caso suben, lógicamente voy a tener que vender mayor cantidad para lograr el equilibrio, que es lo que muestra esto. No es otra cosa. Si me suben mis costos, tengo que hacer un esfuerzo mayor para vender, producir y vender mayor cantidad y el punto de equilibrio en unidades físicas y monetarias es mayor. Lo mismo si lo que cambia son los costos, digamos, variables que empujan indudablemente al costo total. Acá me estaba aumentando el costo fijo y acá me estaba aumentando el costo variable, pero los dos afectan al costo total, por lo cual necesito mayores unidades producidas y vendidas para lograr el equilibrio. Lógicamente, al revés, ¿qué pasa si lo que cambian no son los costos, sino que el mercado me responde con variaciones que yo, por ejemplo, no puedo vender, tengo que bajar los precios de venta porque estoy en un momento recesivo? Lógicamente, si tengo que bajar el precio unitario de venta, voy a necesitar mayor cantidad para lograr los costos. Es decir, los precios, los costos fijos o variables me van a ir variando los puntos de equilibrio, aumentando o reduciendo las cantidades producidas o vendidas. Todos estos costos fijos, variables, a su vez, hay que ver si son erogables o no. ¿Qué implica erogables? Es que hay un instrumento, un documento
que me estén justificando que yo tengo que pagar, desembolsar, dice ahí, un dinero. Por ejemplo, la materia prima me la entrega un proveedor con una factura y yo tengo que pagar en el momento en que hemos pactado y hay una erogación de dinero, salida de dinero de la empresa. Esos son todos los costos erogables. La hora hombre, tengo un recibo de sueldo y tengo que pagarlo. La luz, la maquinaria, el alquiler, son todos costos erogables. El seguro, ya sean fijos o variables, pero son erogables. Hay un documento que me implica que hay una salida de dinero. En cambio, los no erogables no representan una salida de dinero desde el punto de vista económico. No hay dinero. Y esto era lo que nosotros habíamos visto en amortización. Nosotros dijimos la amortización se convierte para poder capitalizar esa descapitalización que se hizo por la pérdida de valor, para volverle a valorizar y capitalizar, la tenemos que convertir en un costo fijo. ¿Para qué? Para a través de los ingresos por venta poder contemplarla. ¿Pero es un costo fijo común y corriente? No, es un costo fijo no erogable. La empresa no le tiene que pagar a nadie la amortización, la tiene que imputar en el costo para poder contemplarla dentro del costo de venta, pero no es una salida de dinero. Eso hay que tenerlo muy bien en claro. No va a haber alguien que reclame eso, no es una salida de dinero. Previsiones, amortizaciones. Previsiones son, por ejemplo, previsiones de mermas o scrap. Supónganse que la empresa viene operando durante X tiempo y ya tiene un porcentaje de análisis de los procesos en donde ve que hay por más de que haya una eficiencia en el proceso, hay una merma o digamos, nivel de scrap que se tiene que tener, que se tiene que tener de acuerdo al proceso, por lo cual se contempla. Esas son previsiones que se van contemplando. Lo mismo puede ser, digamos, una provisión por impuesto a las ganancias. Sé que voy a tener que pagar impuesto a las ganancias, o sé que puedo llegar a tener despidos si tengo una indemnización, pero no sé específicamente en qué momento, en el caso de la amortización se va a dar, pero yo lo puedo prever con anticipación. Pero son todos costos no erogables, no va a venir alguien que lo esté pidiendo hasta el momento en que suceda la situación, por ejemplo, el despido. Entonces son costos no erogables. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay un punto de cierre o punto de equilibrio financiero que tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que cuando vimos los indicadores financieros en el tablero de control, eran aquellos indicadores que me mostraban, digamos, en qué situación estaba la empresa para hacer frente a las obligaciones o deudas. Bueno, como estos costos erogables sí me lo van a estar reclamando, yo no puedo eludir esa obligación. Ahora, los costos no erogables, nadie lo va a reclamar, lo necesita por una cuestión de gestión y desarrollo de la empresa, la eficiencia interna de la empresa, el poder reconocerlos e identificarlos e imputarlos, pero no es salida de dinero. Por lo cual, el punto de cierre solo va a estar tomando aquellos costos que son erogables. Los no erogables los hace a un lado. Aquellos costos que sí o sí me van a reclamar. Por eso se dice punto de cierre o punto de equilibrio financiero. Si tenemos en cuenta el punto de equilibrio económico que recién vimos, que toma los fijos, los erogables y no erogables, el punto de equilibrio financiero siempre va a estar por debajo, porque solo va a tomar los erogables, los no erogables no los va a tomar. Y entonces, ¿qué tenemos? Punto de equilibrio económico lo tenemos acá. El punto de equilibrio financiero quizás está acá, mucho más abajo. Esto es el punto de cierre. Si yo este punto no lo cubro, la empresa ya tiene dificultades y reclamos e incumplimientos con proveedores, con empleados, con un banco, etcétera, con el que le alquila el galpón. Entonces, este es el punto de equilibrio financiero. Y este es el punto de equilibrio económico. Acá tengo en cuenta erogables y no erogables. Acá tengo en cuenta solo los costos erogables, ya sean fijos o variables. Costos variables no erogables, costos fijos no erogables. La amortización de una máquina entra acá. La previsión por pérdida de materia prima, por ejemplo, entra acá, en variables no erogables. Muy bien. ¿Cómo calculo el punto de cierre? Igual que el punto de equilibrio, pero a los gastos fijos totales o costos fijos totales les resto los no erogables, no lo computo. Es lo único. Después, contribución marginales en el denominador, precio de venta unitario menos costo variable unitario. Y ahí tengo el punto de cierre o punto de déficit financiero. ¿Qué son los costos estimados? Es lo que habíamos dicho antes de los predeterminados, aquellos que nosotros calculamos antes de hacer el proceso real, antes de que se empiece a producir hoy. ¿Lo calculamos en base a qué? Al análisis, digamos, estadístico, científico de cómo tiene que ser el proceso, el cálculo para analizar la eficiencia con toda la situación sin ninguna parada de máquina. Especialistas que analizan a nivel la máquina, el proceso productivo, la mano de obra, los materiales, en su, digamos, situación normal, simulando una situación real. ¿Por qué no es exactamente una situación real? Porque la situación real puede tener imprevistos hasta externos, un corte de luz. Entonces, en los estimados es sin ninguna situación que modifique la eficiencia del proceso. El costo estándar, ¿ven? Manera técnica, es el costo unitario de un producto, son costos científicamente predeterminados, que sirven de base para medir la actuación real. Si yo tengo un costo estándar, que digo que para hacer este producto se necesita 5 horas,
máquina y el costo y tantos trabajadores, horas hombres y tantas materias primas, y se producen en 8 horas laborales 100 unidades, ese es mi costo estándar. Si después produzco 10, 11, 12, voy a analizar los desvíos y actuar en consecuencia. Para eso me sirven los costos estándar. Mide la eficiencia real. Estarían dentro de esos predeterminados que habíamos dicho antes. El costo estimado es el techo. El costo estándar es el piso.